Buenas tardes, soy Ángela de la Hoz, presidenta de la sección de psicoterapia de grupo de la AEN, Profesionales de Salud Mental. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que tenemos antes de las reuniones nacionales de la sección de psicoterapia de grupo, que denominamos espacio clínico pensando en común lo grupal. Tengo hoy el placer de presentarles el, el tema escrito por Rosa Gómez: la grupalidad, ese oscuro objeto de la clínica grupal. Rosa, te agradecemos que generosamente nos hayas facilitado tu texto y que adjunté en el correo de esta convocatoria a los 270 miembros que actualmente estamos en la sección. O sea que bienvenidos también a los nuevos y nuevas miembros en esta sección. Os presento a Rosa. Ya la conocéis, pero ella, Rosa Gómez Esteban, es doctora en psiquiatría. Trabajó en los centros de salud mental de Getafe, de Parla y Alcorcón en la Comunidad de Madrid. Ella es psicoanalista, didacta y supervisora acreditada por FEAP. Docente en Área 3, que es una asociación para el estudio de temas grupales, psicosociales e institucionales, y además es supervisora clínica institucional. Es miembro de la AEN desde la década de los 70. ¿M? Fue fundadora y presidenta de esta sección de grupos hasta octubre del 2019, fecha en la que tomé con todo ilusión su relevo. Pues sin más, os dejo con Rosa. Por favor, adelante. Estará hablando Rosa media hora y después tendremos una media hora de debate. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Adelante, Rosa, por favor. Muchísimas gracias, Ángela. Me avisas cuando 5 minutos antes de De terminar. acuerdo, ¿Eh? de Bueno, acuerdo. como decía, muchas gracias a todos. Es una suerte estar compartiendo el trabajo que estoy desarrollando últimamente. Como ha dicho Ángela, el trabajo se llama la grupalidad, ese oscuro objeto de la clínica grupal. Es un término, ¿no?, que se utiliza mucho entre la gente que trabaja con grupos, pero realmente yo no conocía el tema de la grupalidad hasta que hace ya 2 añitos empecé a trabajar sobre él. Y esto que os voy a leer es el fruto de ese trabajo. Empiezo con 2 citas. Una de Foladori, que es un psiquiatra chileno o psicólogo chileno. Dice: la grupalidad es el origen del psiquismo. Y la otra cita es de Foucault, que dice: el grupo no ha de ser un lazo orgánico que una a los individuos, sino un constante generador de desindividualizaciones. Es que me ha parecido importantísimo el enmarcar el trabajo con estas 2 citas. Y me voy al apartado 3. Lo grupal, el grupo y el grupo terapéutico. Lo grupal no son los grupos, ¿no? Ya lo decía Juan Carlos de Brasi, lo decía también Ana María Fernández, que era una teórica de los grupos y era catedrática en la Universidad de Buenos Aires. Lo grupal es un amplio concepto que abarca a todo lo relativo al grupo. Haré referencia de ello al final del texto. El grupo, Bion lo define como un agregado de individuos en el mismo estado de regresión. Y tomo también otra definición de Pichon Rivière para decir: el grupo es un conjunto de personas que comparten un espacio-tiempo, una mutua representación interna y una tarea. Y finalmente ya el Scherzer, que sigue las conceptualizaciones de Bauleo y diferencia el objeto real fenoménico, que es el grupo que se coordina, y por otra parte el objeto teórico grupo. También traigo las aportaciones de la escuela francesa, que dice: el grupo no es solo un espacio de descubrimiento de la grupalidad, lo es también de las formaciones del inconsciente. Y yo un poco he hecho como la trayectoria inversa, ¿no? El grupo como espacio de las formaciones del inconsciente, al grupo como espacio
de las formaciones grupales y fundamentalmente de la grupalidad. Respecto al grupo terapéutico, podemos afirmar, ¿no? El grupo terapéutico es un espacio de contención pulsional, de sostén, pertenencia, un espacio transicional, transferencial y de simbolización, de elaboración común de los conflictos subjetivos presentes en los síntomas psicopatológicos leves, moderados o graves. Y por otra parte, en relación a la grupalidad. El grupo es terapéutico a través de la grupalidad, en las interacciones afectivas y simbólicas, en los interjuegos reales, imaginarios y simbólicos, y en la construcción de un discurso grupal. Y entramos en el tema de la grupalidad. Y utilizo la máxima freudiana y también las tesis pichonianas y blecherianas para decir que la psicología individual es al mismo tiempo y desde el principio psicología social, y respecto a Pichon y Blecher, que dicen la psicología social es comunitaria, institucional, grupal e individual. Bueno, respecto al sujeto, sabemos que solo se hace sujeto en y por la relación con los otros, y que lo grupal a su vez construye la subjetividad. En nuestra clínica grupal, ¿no? Es una clínica que se caracteriza por los pasajes de ida y vuelta desde el sujeto al vínculo y a la grupalidad, y por los tránsitos, ¿no? Desde estas subjetividades, vincularidades y grupalidades y viceversa, ¿no? Los tránsitos de unos ámbitos a otros, ¿no? Recíprocamente. Hago una pequeña referencia a la grupalidad, a los antecedentes históricos, ¿no? Yo creo que a los actores actuales no me voy a referir, pero a lo mejor sí alguno. Ansier es el primer autor que en el 71 dice que la grupalidad designa el conjunto de las características internas esenciales en el grupo. Bauleo diferencia las nociones de grupo y grupalidad. Pensó la grupalidad como dimensión intersubjetiva, como una maraña de vinculaciones y sistemas de relaciones, de identificaciones y transferencias, y la asimiló al conjunto de los factores terapéuticos grupales. Juan Carlos de Bras y Folador y Vaz plantean una cualidad, ¿no?, central de la grupalidad, que es la cualidad de ser lo reprimido. Tanto Foladori como Vaz, que es otra mujer también muy interesante, señalan que en el grupo humano la grupalidad se constituye por lo reprimido. De ahí que el objetivo en la aproximación psicoanalítica grupal sea hacer consciente la grupalidad. Entramos ya en la escuela francesa, que fundamentalmente lo que quieren, ¿no?, lo que ellos investigan son los fenómenos inconscientes que se dan en los grupos, ¿no? Se desmarcan de la idea de un inconsciente grupal, pero se reafirman en la tesis de la grupalidad del fantasma, diferenciando ambos conceptos. Y por otra parte, la tesis central de Caes es el inconsciente está estructurado como un grupo. Esto nos recuerda también a lo que decía Lacan, ¿no?, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Caes, que sabéis que es el autor más conocido en la actualidad, propuso uno de sus conceptos principales, que fue el aparato psíquico grupal, cuya comprensión requiere de dos conceptos centrales. Uno de ellos es la grupalidad y otro es el grupo interno. Dos principios que son organizadores de la organización grupal de la psique. Ya sabéis que también Pichon hablaba de grupo interno, ¿no?, que era la internalización de los modos de relación familiar.
en cuanto, ¿no? Estos modelos internos son formas de la grupalidad psíquica y funcionan como esquemas que van a organizar los vínculos intersubjetivos. Ya no voy a dar más autores porque si no, no entraríamos en tema. En la parte segunda del trabajo me refiero a las líneas, ¿no? La grupalidad, algunas líneas de reflexión. ¿Por qué me animé a investigar sobre este concepto? Porque aunque se utiliza mucho el término, realmente se ha escrito muy poco acerca de, ¿no? de la grupalidad. ¿Y por qué quería investigar el tema? Con el objetivo de realizar mejor la clínica grupal, ¿no? Y además se tenía un interés muy específico, ¿no? En contraposición a los autores grupalistas, sobre todo de la concepción operativa, que han trabajado sobre la grupalidad y sobre todo sobre la grupalidad en los inicios de los grupos, hablando de las grupalidades sincréticas indiscriminadas, pero no planteando que hubiera variaciones de la grupalidad. A mí me ha interesado investigar la grupalidad a lo largo del devenir grupal, ¿no? Y ver cómo la grupalidad se iba transformando, ¿no? En este devenir. Y la hipótesis que he planteado para este trabajo era: la grupalidad se transforma a lo largo del proceso grupal y sus variaciones están en función de la época histórica, de la tarea, de los encuadres, de los momentos temporales del proceso y de la historia singular de ese grupo. E inicio un poco, la primera idea sería la grupalidad, una totalidad abierta en movimiento, porque nosotros, ¿no? Tanto a nivel teórico como clínico, seguimos la idea lewiniana del grupo como totalidad, más allá de la suma de las partes, el grupo constituido como un campo de energías y de fuerzas. En el momento actual, ¿cómo pienso yo la grupalidad? Como un campo libidinal, transferencial, identificatorio, un campo de confrontación y conflictos entre motivaciones, necesidades, narcisismos, intereses, deseos, rivalidades, envidias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a constituir las diferentes grupalidades? Se construyen en los interjuegos entre las múltiples estructuras triangulares, desde la triangulación estructurante que formulara Bauleo, que se refiere a la triangulación equipo, coordinador, grupo, tarea, y hacemos referencia a las otras triangulaciones que se generan entre los diversos vínculos intersubjetivos y los diversos terceros. O sea, este tercero puede ser la tarea, otro compañero, un subgrupo, el grupo, la institución, la comunidad, lo social. Por tanto, la grupalidad la pensamos como circularidad abierta en movimiento, un campo organizado por conjuntos y totalidades inacabadas que conforman las diferentes grupalidades construidas en las complejas vinculaciones y desvinculaciones del devenir grupal, es decir, en los interjuegos recíprocos entre multiplicidad y singularidad, y en la complejidad de las diferencias subjetivas que organizan estos conjuntos. En síntesis, respecto a este tema, la grupalidad se piensa, ¿no? Podemos pensarlo en los tres registros: una totalidad imaginaria, simbólica y real, que muestra la existencia del grupo, y es un complejo concepto construido entre las partes y el todo, entre las relaciones recíprocas entre las partes y lo mismo que hemos dicho ya, las vinculaciones recíprocas entre partes y todo y el todo y las partes. La segunda línea de reflexión, la grupalidad inconsciente. 2 puntos. Lo latente grupal, la realidad psíquica grupal, lo transindividual. Hasta ahora, en la teoría del grupo operativo, solo se hablaba de lo latente grupal.
Y para mí la grupalidad inconsciente es una realidad psíquica grupal y que tiene, ¿no?, mucho que ver con lo transindividual. Para pensar la grupalidad requiere hacer una brevísima referencia al lenguaje, a la palabra, al sujeto y a la subjetividad. La subjetividad se constituye por lo latente grupal, que es efecto de lo múltiple, de la multiplicidad de los vínculos internalizados en el grupo familiar y de aquellos otros grupos que fueron significativos. Por tanto, en los entrecruzamientos entre lo grupal edípico y lo social. Después voy a introducir una palabra que en vez de llamarlo lo latente grupal, que es como se llama, ¿no?, en nuestra teoría, lo voy a llamar lo inconsciente pluralizado, pero luego se verá más fácilmente. Bueno, tomando la idea esta de grupalidad es lo reprimido, que decían Juan Carlos de Brasi, que era un gran teórico, era filósofo, además de saber mucho de grupo operativo, Bauleo, Folador y Vaz, decimos que la grupalidad, dice, no, para nosotros no es equiparable a lo reprimido, ¿eh? La grupalidad, no es solo lo inconsciente reprimido para mí. Entonces, lo denomino lo inconsciente pluralizado, ¿no?, como hemos dicho, no equiparable con lo reprimido, porque seguimos la propuesta del inconsciente más allá de lo reprimido, al estar conformado también por lo verbal, lo que fue evitado, ocultado, no dicho, lo actuado, lo no pensado, lo no realizado. Un inconsciente transindividual, más allá de lo individual, con sus aperturas y cierres temporales y básicamente construido por lo que fue traumático. La grupalidad, digo yo, es otro nombre de lo latente grupal, comprendiendo este latente en la línea de Ana Fernández, que os he dicho que era la catedrática de grupos. Ahora no sé si es catedrática de algo de mujer, me parece que actualmente está más en una cátedra sobre la mujer, me parece. Bueno, entonces Ana Fernández dice, lo latente es lo que late, la latencia que está en los pliegues de la superficie, ¿eh? Es hacer visible lo invisible por estar demasiado en la superficie de las cosas. ¿Mm? Dice, será un recorrido en el que puntuaremos insistencias, latencias, rarezas y paradojas en la superficie de los discursos. Es una lectura que dará visibilidad a la repetición, a la diferencia, a lo discontinuo, a la singularidad del acontecimiento. La grupalidad sería una manifestación discursiva, esto lo veremos más desarrollado en la línea de reflexión 3. Manifestación discursiva de la complejidad de vínculos establecidos en el grupo, conformada por la red del lenguaje construido en la interreciprocidad de los inconscientes subjetivos. En el entramado de las historias simbólicas y de los deseos y goces que determinaron la existencia de los sujetos del grupo. La grupalidad, por tanto, se construye en las resonancias entre inconscientes, en las interrelaciones recíprocas entre los inconscientes subjetivos, ¿eh?, que son emergentes de la interacción e interrelación de las diversas corporalidades, necesidades, pasiones, pulsiones, fantasías, pensamientos, afectos, deseos y acciones de los sujetos que constituyen el grupo. Por tanto, podemos decir que la grupalidad es una realidad psíquica que determina la existencia de los sujetos. El término de realidad psíquica nos basa, ¿no?, en la idea de Freud y Jung, que decía Jung, proceso inconsciente cuya realidad no puede ser negada, no solo en su existencia, sino en su valor e implicación en la vida de un sujeto. Y la segunda idea es basada también en el inconsciente lacaniano, que
como la banda de Moebius no tiene ni un interior ni un exterior. Lo interior es exterior y lo exterior es interior. Esta realidad psíquica grupal es transindividual y funciona más allá de las realidades psíquicas subgrupales e intersubjetivas, o sea, más allá de los subgrupos y de los vínculos que se organizan en el grupo, y que esta realidad psíquica grupal tiene una fuerza muy determinante en el funcionamiento de los sujetos, de los vínculos y de los subgrupos. La tercera línea de reflexión es la grupalidad realidad discursiva. Y aquí hablaremos entonces del discurso grupal, porque el emergente principal de la grupalidad es el discurso grupal. La grupalidad es emergente de las diferentes realidades discursivas que se generan, entendiendo el discurso no solo como lo verbal, o sea, incluyo lo afectivo, lo preverbal. El discurso es un concepto mucho más amplio, no es solo lo verbal. O sea, sería emergente de las diferentes realidades discursivas que se generan en estos procesos, efecto del entramado entre grupalidades internas y externas. ¿A qué me refiero con grupalidades internas y externas? Las grupalidades internas es lo que Pichón llamaba grupo interno. Yo lo llamo grupalidades internas. O sea, las que están interiorizadas en el sujeto y según esa modalidad de grupalidad, así funciona en la vida y así establece sus modos de vinculación. Y las grupalidades externas me refiero a las grupalidades que se conforman en el grupo, en el aquí y ahora grupal. Grupalidad externa que está influida por las grupalidades internas de cada grupo interno de cada sujeto. Subrayamos que la grupalidad se caracteriza por dos tipos de vinculaciones inconscientes: los vínculos transferenciales y los vínculos intersubjetivos. Una realidad discursiva, efecto de la reciprocidad de los discursos producidos entre los sujetos, entre las subjetividades, los vínculos, las vincularidades y las grupalidades. Y no tenemos que olvidar que a su vez están atravesadas por los discursos institucionales, comunitarios y sociales. Bueno, ¿cómo se observa la grupalidad? Pues a través de su emergente principal, que hemos dicho que es el discurso grupal. Este discurso se produce en la conversación y en el diálogo del grupo, que nos va mostrando los pasajes de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo individual. Es el discurso grupal que muestra, por un lado, cómo se va construyendo el grupo y, por otra, también nos muestra el sujeto del grupo, porque el grupo va construyendo un discurso del cual el grupo es sujeto. Bueno, ¿quién organiza este discurso grupal? Es función de la observación. Es la observación quien subraya los emergentes significantes asociando las palabras, los afectos y las acciones y generando signos y cadenas significativas. La grupalidad es una formación emergente de ese latente grupal, y además, para poder trabajar sobre ello tenemos que tener en cuenta las unidades mínimas de análisis, que así lo denominó Pichón, cuando se refería que se intervenía sobre el existente y se generaba una unidad mínima de análisis, que era el existente, la interpretación, nuevo emergente. A su vez, Bauleo planteó el emergente inicial, central y final de cada sesión, o también se podía aplicar a lo largo del tiempo del devenir grupal, ¿no? Si era, por ejemplo, emergente inicial, central y final de los inicios del grupo, a los 6 meses, al año y medio, podías, ¿no?, como reducir qué ha pasado en el grupo prácticamente a 3 emergentes, que te ayuda luego mucho en la lectura del grupo. Los emergentes, ¿cómo funcionan?
funcionan como hilos conductores en la construcción del discurso grupal que dará sentido a ese latente grupal que ya os digo que yo a partir de este texto me parece que es un inconsciente pluralizado. ¿Mm? Y como sabemos, los emergentes, que pueden ser una palabra, una frase, por ejemplo, una palabra, el desamparo, el abandono o el odio, ¿no? O sea, puede ser una palabra o puede ser una frase entera, ¿no? Mi madre me odiaba o yo no podía hablarme con mis padres, bueno, lo que sea. Los emergentes por sí mismos no significan nada, excepto cuando marquen puntos de inflexión o cortes en el discurso o acontecimientos. La realidad discursiva se empieza a organizar en las lecturas de emergentes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el discurso grupal de la sesión? Lo lee el observador en la lectura de emergentes. Pero claro, la lectura se hace a la hora de iniciado el grupo. Luego queda media hora. Entonces, ese discurso sería el conjunto de ese material. Lo que pasa hasta la lectura y lo que pasa después. Y luego lo que se trabaja en los espacios pre y post de las sesiones. Pero luego también, si ese equipo coordinador trabaja en una supervisión o trabaja en una sesión clínica o en el análisis o tal, pues esa mirada del acontecer grupal se va ampliando, ¿no? En función de los espacios, ¿no? En los cuales se pueda ir reflexionando. Entonces, el discurso grupal va a mostrar el sujeto colectivo, el discurso singular de ese grupo, que hemos dicho que es un discurso que se va enriqueciendo en cada lectura de emergentes, tanto con las intervenciones del equipo como la de los integrantes. En nuestra teoría, las intervenciones de los integrantes son importantísimas y a veces tienen efectos terapéuticos fundamentales. Entonces, ¿qué líneas de investigación son para mí, no para saber sobre la grupalidad? El emergente y el discurso grupal. Luego, al final del trabajo, añadiré otro que también me parece que es importante. Entonces, como hemos dicho, en las lecturas de los emergentes grupales se va creando esa grupalidad como realidad discursiva que se va a ir transformando, cuya función es lograr los desanudamientos de los significantes reprimidos y la liberación de los afectos suprimidos. Por tanto, se logrará la elaboración de lo manifiesto latente, de lo común diferente y de lo conflictivo traumático. Y ahora pasamos a la siguiente línea de reflexión. Y dejamos Eh, unos minutos cuando puedas ir terminando para que tengamos ¿Queda un... 5 minutos? ¿5? Sí, 4 o 5 minutos. Ah, sí. Bueno, pues que la grupalidad es un campo transferencial. Y os cuento las 4 tesis. En los inicios hay agrupación de sujetos aislados que desean hacer algo juntos y en el proceso se van a crear los vínculos intersubjetivos que construirán el nosotros, emergente del grupo. Emergente de lo uno generado en la interrelación de lo múltiple. En otras palabras, de la multiplicidad emergerá lo uno, que se comportará como una nueva realidad psíquica grupal que influirá de manera determinante sobre los sujetos, como hemos dicho. Respecto a los procesos transferenciales, la primera tesis. El grupo como campo transferencial es el núcleo de la grupalidad y de la posible producción de factores terapéuticos grupales. Segunda tesis. Los movimientos dialécticos. Nosotros hablamos mucho de la dialéctica en espiral. Los movimientos dialécticos entre subjetividad y grupalidad se dan a través de los procesos transferenciales y de identificación. Los fenómenos transferenciales grupales permiten observar la atemporalidad del inconsciente. Las transferencias son los afectos del pasado que se presentifican en los objetos transferenciales del aquí y ahora y muestran el pasado conflictivo o traumático. La tercera tesis se refiere
¿no? A que estos fenómenos transferenciales grupales organizan redes transferenciales identificatorias, tramas discursivo-afectivas que organizan el campo transferencial. Yo propuse en su momento ocho categorías en base a los trabajos de Pichon Rivière, Quiroga, De Brasi, Giariliendo y Fumagalli. Y eran transferencias verticales de los pacientes al equipo terapéutico, horizontales entre los pacientes, circulares de los miembros y el equipo hacia el grupo, contratransferenciales de terapeutas a pacientes, co-transferencias entre los miembros del equipo terapéutico. Luego están las transferencias transversales institucionales de los miembros y el equipo a la institución, que son muy importantes. Y después estarían las transferencias hacia la tarea y las sociocomunitarias. Y termino con la cuarta tesis, que es: la grupalidad es un campo transferencial organizado por la multiplicidad de fenómenos transferenciales recíprocos entre pacientes y terapeutas. Se construye en la resonancia de inconscientes y en la construcción de estas redes, que incluyen también los denominados fenómenos contratransferenciales, que es a lo que me refería después, y que sería otro elemento a investigar, porque indudablemente la contratransferencia es un elemento fundamental en el trabajo del terapeuta grupal, porque de cómo haga su implicación en el trabajo, pues podrá facilitarlo, o a veces no lo podrá facilitar si se ponen en juego sus contratransferencias subjetivas. Y termino ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Nada, a ti a darte la enhorabuena por este excelente artículo que nos propone tantas líneas de reflexión. Me parece que esa ha sido una aportación súper interesante, y las líneas de investigación que propones, ¿no? Son una fuente de hipótesis súper valiosas. O sea que muchísimas gracias, enhorabuena por este artículo, por presentarlo, y abrimos el debate. Si os parece, pues un diálogo. Si queréis, doy la palabra o vais hablando según queráis. O levantáis la mano o empezáis a hablar. Hacemos un diálogo entre todos. Están todas estas posibilidades abiertas. Nos has dejado mudo, Rosa, nos has dejado mudo. Como el del banco, como Darín, que a mí me encanta, para dejar mudo a un argentino. No, es Yo no, que la densidad y la Es intensidad que tremendo. eh, eh, tiene todo el sentido que nos haya tu generosidad de compartir con nosotros el PDF, el artículo, porque requiere una lectura detenida, ¿no? a mí la verdad es que, fíjate, yo ya te digo, escuchaba mucho grupalidad, y no llegaba a entender qué era lo de la grupalidad, no lo entendía. Y la verdad es que me vino genial. ¿Os acordáis que el título primero del libro tenía que ver la grupalidad? El Y de yo, la ponencia Marco, que al final justo donde al final lo lo cambiamos. Pero sustituimos yo, por la dificultad. Teníamos que haber tenido este artículo y hubiera sido una referencia y una guía para sistematizar los trabajos de la ponencia, Rosa. Pero fíjate, ahora puede ser una fuente de hipótesis y de trabajo valiosísimo para las jornadas que tenemos en octubre del 2025. Bueno, y antes de eso, yo te tengo que agradecer porque casualidades no sabía que ibas a presentar esto. Nosotros ahora en la Asamblea de la AEN vamos, el grupo de Cataluña, vamos a hacer una pecera, digamos, con el tema, o sea, lo previo a la Asamblea, va a haber una pecera con el tema es en catalán, de la isla a continente, dos puntos, la grupalidad como motor de transformación en salud mental. Es decir, ahora escuchándote me he quedado, digo, bueno, esto es demasiado ambicioso, creo que
que no deberíamos haber hablado de la grupalidad porque, bueno, la complejidad que nos has transmitido es tremenda. Desde luego yo lo voy a pasar tu texto con tu permiso a mis compañeras y para tratar de un poco de a ver qué podemos, bueno, qué podemos aportar, no sé, tenerlo un poco como marco también para trabajar. Desde luego, en lo que a mí respecta, tengo que decir que me lo leeré con mucho cuidado y con atención para tratar de contribuir un poco en esta reunión, cuanto menos, y de entender un poco. Es verdad que todos hablamos de la grupalidad, pero bueno, seguramente cada uno entiende las cosas de su manera, ¿no? Bueno, agradecerte esto. Yo casi no me atrevo a opinar sobre el contenido porque es muy complejo, digamos, ¿no? Yo te ¿Tienes? agradezco muchísimo lo que dices. Me parece que tenéis... Bueno, yo a mí lo que te digo un poco asociando, porque es que si no, sin ánimo de hacer ningún, más que un comentario, ¿no? Yo te escuchaba, yo pensaba, bueno, la grupalidad, lo que observamos a veces en los grupos, incluso en los niños pequeños tienen una, el grupo es verdad que está, es instintivo, ya la tendencia, por ejemplo, a buscar la proximidad se da desde las primeras etapas, la tendencia a hacer cosas con la gente, con los niños de su misma edad se da desde muy tempranamente, yo te diría casi en el segundo año, entre el segundo y el tercer año. Por tanto, es verdad que hay una dimensión, no, ya no me atrevería a llamarle de grupalidad, pero sí una inclusión grupal del sujeto desde muy al principio, ¿no? Y lo que sí que observamos, y yo creo que de eso queríamos hablar nosotros en esa mesa, es cómo la gente que participa en grupos y que al principio pues cuesta mucho, digamos, hay algo que se desencadena allí que puede dar lugar a que las personas que han participado en grupos luego se incluyan en otros grupos. Es decir, hay algo que se desatasca o que se genera, no sé muy bien. eh, en uno seguramente se potencia y en otro realmente como que se desbloquea, porque yo creo que es una capacidad la grupal muy, está desde el origen, como decía, pero nuestra presentación tiene que ver con lo que se ha observado en algunos grupos, que gente que participa en grupos, incluso en grupos terapéuticos con pacientes muy graves, luego se incluye en otros grupos a nivel comunitario, ¿no? Esto es un poco la Como tesis. ¿te refieres como un proceso facilitador? Un proceso facilitador, ¿no? Hay algo ahí que nosotros, bueno, por lo menos yo en mi ignorancia, lo vinculaba a algo llamado grupalidad, pero evidentemente, escuchándote a ti, pues no sé ahora si corresponde o no corresponde, ¿no? Me parecía que tenía que ser algo como la grupalidad latente, que de alguna forma se puede desarrollar en el aquí y ahora de un grupo y que luego eso puede tener, pues pues eso, desencadenar otros procesos grupales, ¿no? No sé, te digo un poco por asociar y por lanzar una idea. Me parece una iniciativa estupenda, ¿no? Lo que has planteado para empezar ¿no? a trabajar el tema de la grupalidad. Y me hace mucha ilusión, ¿no? que le entregues mi texto a tus compañeras, te lo agradezco. Y sí, estoy de acuerdo en lo que dices, que eso luego va a ayudar, ¿no? A que los chavales se incorporen y pertenezcan a otros grupos. Yo por eso era un poco, también me empeñaba mucho en la idea no sé, bueno, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, las primeras entrevistas grupales que se empezaron a hacer en los 80 en el Centro de Salud Mental de Getafe, que lo empezó a hacer Bauleo con el primer equipo. Yo entré un poquito más tarde y bueno, me empecé a trabajar de otra manera porque se tuvieron que incorporar, ¿no? El InSalud, ya tenían que ver a todos los pacientes del InSalud y hubo como una resistencia muy grande a poder seguir haciendo primeras entrevistas grupales. Entonces este tema lo tenía yo, durante muchos años he deseado hacerlo y en Alcorcón lo intenté hacer y lo pensé, lo reflexioné, pero bueno, finalmente me he tenido que conformar con supervisar a algunas personas a las que se lo propuse, pero que todavía no, tampoco lo han implementado. Pero es que me parecía muy importante porque si la gente entraba
entraba, ¿no?, en los centros de salud mental, por ejemplo, y ya es decir, se les corría de la lista de espera, porque a los grupos, ¿no?, se les daba rápido acceso y ya empezaban a funcionar en grupo, ¿no?, a contar sus cosas, qué síntomas tenían, qué no síntomas, cómo se relacionaban, qué les angustiaba, qué les pasaba. En esas entrevistas primeras, que yo las llamaba grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica, no las llamaba primeras entrevistas grupales. Pensé que era importante insistir en el tema de que eran diagnósticas y de indicación terapéutica. Y es que pensaba que ese trabajo, que eran como 3 entrevistas, que si tú hacías cuentas podías organizarlo bien, ¿no?, lo que te ahorrabas, ¿no?, por una parte, es decir, metiendo a 5 o 6 personas, yo creo que ellos, es decir, ya estabas como introduciendo, no, pudiendo pensar el síntoma de una manera más amplia, que ellos lo pudieran pensar, ¿no? Ver lo que tenía que ver con las relaciones, porque ya desde las primeras reuniones, ¿no?, tú puedes empezar como a variar el foco de la visión, ¿no?, que no es una cosa solo bio y que necesitan fármacos, sino que incides en otros aspectos que a lo mejor ellos no lo habían podido pensar. Y esa sensibilización, yo creo que es muy importante también, ¿no?, que los mires y los pires lo pudieran observar, porque yo creo que podrían aprender un montón. También para los propios pacientes, ver lo que les pasaba a los otros y también disminuir sus defensas y resistencias para introducirse en un grupo terapéutico o para empezar un proceso terapéutico. O sea, que estoy de acuerdo contigo que la grupalidad tiene una fuerza tremenda, porque facilita lo que hemos comentado, esos procesos identificatorios, esos procesos transferenciales, esas vinculaciones, ese saber por qué la gente se une, se separa, poder pensar lo que es la condición humana, o sea, es Eso decir, es. qué es el vínculo con los otros, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Rosa. Yo recuerdo que hemos compartido estas ideas en algún momento y recuerdo los grupos que hacía con niños, sobre todo, de valoración diagnóstica, no de primera consulta, y lo que ocurría, ¿no? El hallazgo con el que nos encontrábamos es que ya quedaba, hacían grupo. O sea, nuestra previsión era hacer una valoración y se empezaban ya a producir una riqueza Claro. en interacciones, en identificaciones que acababan constituyendo grupo. Es todo el proceso de selección de grupo, dices, bueno, pues podríamos incluir a uno o dos más, ¿no? Pero fácilmente quedaban grupos de 6 y de 8, o sea que es muy importante esto. Ya en aquel momento, claro, yo no le di esta significación en absoluto, ¿no? No pensaba para nada en la grupalidad, para nada, Y sino la presión asistencial que tenía y la utilidad que tenía la valoración en grupo y el potencial de la psicoterapia de grupo y el potencial del juego en psicoterapia de grupo. O sea, claro, pero me parece que desde la grupalidad es un concepto que nos permite abarcar esta complejidad que tú has descrito, ¿no? Y darle sentido a experiencias clínicas que tenemos y a la evolución de los pacientes a lo largo del tiempo, no solo de sus síntomas, ¿no? Sino de cómo se produce esa generalización de aprendizajes, de desarrollo, de maduración, que acaban facilitándose mucho los procesos de pertenencia en la adolescencia, ¿no? Es muy bonito, es una línea de trabajo muy bonita. Me quedé con una duda ahí. Por favor, Rosa. Nombrabas dos líneas de investigación, los emergentes, el discurso grupal y la tercera era la la contratransferencia contratransferencia. es Claro, fundamental. fundamental. Con lo que estás, a mí me parece eso, que son dispositivos que tienen una fuerza tremenda, porque además estamos hablando del tema del
Es decir, el colapso asistencial tan absoluto que hay en los servicios. Y con estos instrumentos, es decir, se podría organizar la asistencia de una manera muchísimo mejor. O sea, dar las altas a lo mejor desde la primera entrevista grupal, es decir, bueno, o esperarte a esas 3 que digo yo, 2 o 3, ¿no? En función de los recursos de la institución. Pero es que ahí tienes mucho más claro si un paciente qué demanda y qué no demanda. Es decir, si no demanda hacer un tratamiento, ¿para qué le vas a estar ahí dando vueltas durante 3 años cronificando al paciente? Entonces yo creo que, es decir, te permitiría encuadres muchísimo más claros. Además de lo que hemos comentado, de que aprendieran la importancia de esa grupalidad, ¿no? De estar con otros, de pensar con otros, de luchar con otros. Y el grupo también pensado, que a mí me encantó la cita de Foucault, porque siempre pensamos en el grupo como unión, ¿no? El grupo como unión, la cohesión, ta, y de repente dices, el grupo que tiene toda la potencia para que la gente se haga sujeto, se desindividualice. Es decir, que se pueda unir, separar, venir, ir, y que todo eso le permita subjetivarse. O sea, a mí me parece que es increíble que tengamos instrumentos tan excepcionales y qué pena que ves cualquier youtuber, 1 millón de seguidores y nos ven nuestros vídeos. Yo el otro día la dije a Ángela que de casualidad vi uno porque tenía que, para lo del índice, ver una cosa y que, bueno, había 500 y dije, bueno, no está mal, son 500 visualizaciones, pero dices, a lo mejor nos poníamos a hacer un trabajo durísimo y te veían 3 y dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Que es que dices, si es una forma de pensar la salud y la enfermedad de otra forma totalmente distinta para los propios pacientes. O sea, en los propios pacientes, a poco que se enrollen un poco, se dan cuenta que están mal porque están mal con su mujer o están mal en el trabajo o su jefe es no sé qué. Y como habitualmente los problemas se niegan y, joder, ¿cómo puede ser en nuestra época que el grupo sea tan, ¿no? Que sea un instrumento para, ¿no? A nivel diagnóstico, terapéutico, a nivel de concepción y que tenga, ¿no? Como tan poca trascendencia. Pero bueno, ya sabemos en qué mundo estamos en el mundo que nos ha tocado vivir y esperemos que las cosas que ocurren animen a algunos a unirse y hacer grupo y contestar un poquito, ¿no? Los atropellos. Perdonarme, que hagan grupalidad. Pues sí, la contratransferencia, Ángela, era el tercer elemento, porque es que yo creo que la contratransferencia, y además hay que tener muchísimo cuidado, porque hay gente que se cree que hablar de la contratransferencia a veces es contar sus cosas, y yo creo que ahí también hay que tener mucho cuidado, porque sin darse cuenta pueden poner, ¿no? Pueden confundir más al grupo. Entonces, la contratransferencia es un gran instrumento, pero si no tenemos muy claro cómo trabajarlo, más vale que lo pensemos y que lo hablemos con un compañero o con quien convenga hablar, ¿no? Con un grupo de profesionales y digas, pues a mí me ha pasado esto en la reunión, porque a veces yo he escuchado algún comentario que dices, hombre, cómo puedes contar esa cosa tuya personal? No sabes cómo lo va a tomar la gente. Es decir, es distinto que tú hagas ese comentario delante de compañeros a pacientes que a lo mejor algunos no están nada bien y les puedes confundir. O sea, que yo creo que es importante el trabajo de la contratransferencia. Y desde luego el discurso, yo al principio cuando hablaba de lo del discurso grupal me miraban como me miraban y me parece que ya no se puede negar la evidencia de que el grupo, ¿no? En sus enunciados, hablando uno, hablando el otro, dialogando, conversando, gracias a las intervenciones del equipo terapéutico, es decir, que se organiza ahí un discurso que es el que se va a ir transformando, y es lo que quería decir en este trabajo, que las grupalidades que al inicio son más sincréticas, más indiscriminadas, se van diferenciando poco a poco, también van siendo menos defensivas, menos resistenciales, van logrando
hacer grupalidades más de vinculación, de significación, eh, hasta ir logrando, ¿no?, grupalidades de producción y de organización de proyectos, ¿no? Eso más en las etapas finales. Entonces, cuando la gente decía, no, es que la grupalidad no es eso, porque la grupalidad se refiere a las grupalidades sincréticas que dijera Blecher. Ah, pues sí, maravilloso, maravilloso. A mí Blecher me parece un autor excepcional e interesantísimo, pero eso no quiere decir que la grupalidad para mí, por lo menos, es un concepto que va cambiando a lo largo del proceso, se va diferenciando, los sujetos también se van discriminando cada vez más, hacen vinculaciones más. Digo, si las cosas funcionan como deberían funcionar, claro, van pudiendo hacer vinculaciones también menos transferenciales, vinculaciones que tienen más que ver con el aquí y ahora, con el presente, y luego ya, ¿no?, si las cuestiones siguen progresando, pudiendo hacer proyectos en común. Yo eso lo he visto en los grupos de formación y lo he visto en otros grupos. Yo me acuerdo de uno de los grupos de formación que hice, que era bien jovencita y tenía mucho interés, pero pues, sabía muchísimo menos, y en cambio el grupo se montó un proyecto de trabajo que yo no me lo podía creer, precioso, antes de terminar el grupo. Entonces, claro que para mí, yo lo veo claro que las grupalidades van cambiando. Y si no van cambiando y se estancan, es que algo está pasando, que tendrá que ver con el grupo, con la institución, que tendrá que ver con el terapeuta, que no, que se, es decir, que consuene, ¿no? Como decían Pawlowski, hablaban de las escenas consonantes y resonantes, que cuando el terapeuta de alguna manera se paraliza o se inhibe en la coordinación grupal, yo me acuerdo, lo ponía en el trabajo, pues yo me sentí impactado y me quedé bloqueado porque me sentí abandonado en el grupo y luego me di cuenta que revivía el abandono sufrido con mi padre, ¿no? Y luego en el grupo contaba cómo el padre les había abandonado y todo eso. Es decir, que otra mujer contaba que tenía mucho miedo a que le ridiculizaran, ¿no?, los pacientes o que la cuestionaran, y entonces después pudo contar la escena de que su madre era la maestra, durante un tiempo coincidió que era ella la maestra, y en un momento determinado ella dijo algo y la madre le dio una torta y ella tuvo que salir corriendo. Entonces, sí consuena la escena, ¿no?, del paciente con la escena del terapeuta, ahí es cuando ¿no?, se engancha el terapeuta y se puede producir esa inhibición y ese estancamiento en el proceso grupal. Pero por eso nosotros en nuestros grupos con Victoria de Felipe, lo que trabajamos, ¿no?, una parte del trabajo es trabajar las escenas temidas del coordinador de grupos, y entonces es muy interesante cuando, ¿no?, cuál es la escena consonante con el paciente, y luego en el propio grupo trabajar las escenas resonantes, ¿no?, cómo resuenan unas con otras. ¿No?, que mueve a cada una esa escena de tengo miedo que los pacientes, ¿no?, me cuestionen o se pongan agresivos, o el suicidio, ¿no?, que el suicidio también son escenas que al terapeuta de grupo le conmueven, lógicamente, ¿no? Todo esto que estás comentando nos daría lugar para no, un segundo espacio clínico en torno a este tema. Por el momento hoy hay que decirte, Rosa, muchas gracias a todos los asistentes, porque qué importante seguir pensando, poder compartir todo esto, y qué importante pues seguir formándonos, y qué importante la supervisión. Agradeceros pues mantener este espacio. Lo damos por finalizado y dejamos abierta esta posibilidad a un segundo espacio clínico sobre este tema. ¿eh? Esperemos que pueda ser. Pues muchísimas gracias a todos y buenas Muchísimas tardes. gracias también a vosotros. Gracias.